Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Estamos en nuestro estudio del libro de los Hebreos, hoy en la lección número 6, solo Jesús salva. Qué lindo encabezado solo Jesús salva, porque en ningún otro hombre, dice la Biblia, hay salvación, ¿verdad? Sino solo en Jesucristo. Él es el único que puede salvar y es importante que recalquemos este principio. Solo Jesús salva. Nadie más ofrece salvación. Nadie más ofrece vida eterna. Nadie más ofrece esa transformación que solo Dios puede hacer en el hombre. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Solo Jesús salva. Es punto de estarnos acercando a la parte final de la primera etapa del estudio del libro de los Hebreos. Se ha explicado claramente los dos pactos, el pacto del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Se ha hablado de las condiciones del pacto anterior, los sacrificios que cubrían el pecado, la responsabilidad del sacerdocio de entrar una vez al santuario cada año, con aquella expectativa de que si iría a ser agradable o no. Por eso había en su vestidura unas campanitas que se oía cuando él estaba con vida. Había una cuerda también que era donde lo sacaban cuando el sacerdote moría por no haber sido agradado. Entonces, no solamente el pacto anterior tiene enormes diferencias, pero no solo la ofrenda tenía que ser perfecta, sino que el sacerdote tenía que ser santificado. Esa es la parte diferencial entre el viejo pacto y el nuevo pacto, o una de las diferencias. El escritor de los Hebreos ha explicado claramente al pueblo las diferencias, lo mejor que es estar en el nuevo pacto. Y de hecho, la historia llega a su clímax cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la presentación en una forma que se le llama teofanía, en una forma de adelanto a lo que sería el Nuevo Testamento. Ahí está Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces se le presenta a Abraham y Abraham recibe la bendición de este Melquisedec. Y la lectura que está en la página 58 dice, Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ahí está claramente establecido la temporalidad del sacerdocio. Más dice, más es un superlativo, más es poner un fundamento y vamos a poner algo encima mejor. Entonces, más. No se dice más mejor, ¿verdad? Pero más es un superlativo que denota superioridad en gramática. Más ¿quién? Jesucristo. Más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Inmutable es decir que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ese sacerdote tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ahí está la función primordial del sacerdote del nuevo pacto, es salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, ¿verdad? Esa es una de las funciones principales del sacerdote. Y el versículo 26 nos arroja las características de ese sacerdocio, ¿verdad? Dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Ahí están las características del sacerdote. Ahora, ¿qué notan ustedes en las características de este sacerdote? Se las vuelvo a leer. Dice santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué denotan esas características en este nuevo sacerdote?
El versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Aquí está la palabra clave que a mí me gustaría que subrayara. Dice, ofreciéndose a sí mismo. Esta frase conecta con las características que nos han sido expresadas en el versículo 26. Santo, inocente y sin mancha. Esas características del sacerdocio lo convertían a él en la ofrenda perfecta que cada sacerdote buscaba en el Antiguo Testamento. Acuérdense que habían dos elementos claves en la remisión de pecados. Era el sacrificio y el sacerdocio. El sacrificio tenía que ser una oveja sin mancha, una oveja sin defecto. Pero el sacerdote también tenía que estar purificado, tenía que estar en una vida de santidad. Estas dos características, no podía una de las dos ser menor a la otra. No podía la ofrenda ser buena, el sacerdocio malo, o el sacerdocio bueno, la ofrenda mala. No, ambas tenían que ser agradables delante de Dios. Y esas características se juntan en Jesucristo. Él fue santo, Él fue sin mancha, Él fue apartado de pecado, Él fue inocente y fue hecho más sublime que los cielos. Entonces, el versículo 27 en la parte final dice, ofreciéndote a ti mismo. O sea, si Él tenía todas las características para hacer el sacrificio, si Él tenía todas las características para Él ser el sumo sacerdote, en Juan capítulo 10, versículo 18, que es una lectura que me gustaría que usted hiciera con la congregación. Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 18. Jesús dijo, yo por mi propia decisión, estoy poniéndome como la ofrenda, como el sacrificio. Nadie me está imponiendo, nadie me puede quitar a mí la vida, pero yo la pongo y yo la vuelvo a recuperar. Por eso es que Jesús es el único que salva. Jesús es el único que salva. Entonces, el escritor de los Hebreos, en la página 59, quiere hacerle ver al pueblo que no tiene caso volver a un sacerdocio temporal. ¿Para qué vamos a volver a un sacerdocio temporal? ¿Para qué vamos a volver a los sacrificios? ¿Para qué vamos a volver a la ley antigua? Si tenemos el sumo sacerdote, si tenemos ya a Jesús que pagó por nuestros pecados. Y hermanos, eso es como cuando uno sale de una religión que obviamente no está anunciando la verdad. Cuando usted sale, cuando usted es liberado de una secta, por ejemplo, y usted descubre la verdad, ¿qué caso tiene volver a ella? ¿Qué caso tiene volver a la religión tradicional? Ahora que tú ya has probado la verdad y la verdad te ha hecho libre, es como que te quitaron las cadenas y tú mismo estés buscando volverte a poner las cadenas. Y quizás puedas decir, es que yo vivo mejor encadenado a una religión. Esa es la importancia en la página 59, hablar del sacerdocio temporal. ¿Para qué volver al temporal? Si Jesús ya lo hizo, capaz de salvar. Aleluya, qué bueno es que podamos tener un coro que pueda relacionarse con este tema de Jesús es el único capaz de salvar. Ahora, ¿qué es lo interesante en esta lección? ¿Verdad? Ver en la página 61 que todas las bendiciones de la salvación están centradas en Jesucristo. Todas esas bendiciones están puestas en el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que hace a Jesús el sacerdote perfecto y la ofrenda perfecta? Su carácter de santidad, de pureza, su carácter de nobleza, apartado del mal. Todas esas características lo hacen a él no solo un sacerdote perfecto, pero una ofrenda perfecta, Jesús ya no tiene necesidad de más sacrificios.
Jesús ya no iba a exigir un sacerdocio terrenal que ofrecieran sacrificios. Ya Él lo había logrado hacer eso. Por eso es importante que esta lección nos quede claro. No hay ningún intermediario entre Dios y el hombre. No hay ningún hombre que pueda intermediar entre nosotros y Dios. Tenemos completamente libre acceso al trono de la gracia, porque Jesús pagó ese precio. Él es capaz de salvarnos. Él es capaz de levantarnos. Y en la página 63 dice esta pregunta: ¿cómo puedes tú expresar tu gratitud a Jesús por haberse dado a sí mismo como el sacrificio para garantizar tu salvación? Estaba pensando yo qué ejemplo ponerles. Y bueno, se me ocurría no sé si va a ser totalmente aceptable, pero ¿te has fijado cuando tú estás en una mesa para comer en un restaurante o en algún lugar y tú tienes gran hambre? Y luego ya la persona que va a servir con los platos y te da el plato a ti. Y tú te quedas viendo que hay más personas en la mesa. Y te sale a ti lo sublime, te sale lo santo, te sale lo educado. Y agarras tu plato y se lo pasas a otra persona. Aunque tú tienes hambre, aunque tú estás ya ansioso por comer, pero tú no te quedas para ti con esa primera parte, sino que lo pasas a la persona que sigue. Esa es una forma de expresar nuestra solidaridad, de expresar nuestro amor, nuestro cariño. Así es Jesús. Él no dejó para Él solo el galardón. Él lo pasó para nosotros. Él lo pasó para que nosotros pudiésemos recibir salvación. Y el autor de los Hebreos concluye haciendo una comparación entre la ley. La ley es temporal. La ley está basada en sacrificios. La ley está basada en hombres. Pero aquí lo que es el pacto perfecto, el pacto nuevo, la gracia, está basada en Dios, en Jesús, en su muerte en la cruz del Calvario. Es eterna, es accesible para todo el mundo, no tiene condicionantes, más que si tú te entregas, Él te acepta. Aleluya. Qué emocionante es esto. Puedes hacer tú una dinámica, puedes preguntarle a tus compañeros de clase que escriban o que digan las diferencias que ellos encuentran entre estos dos pactos, el pacto antiguo y el pacto viejo. El versículo a memorizar está en la página 64, Hebreos 7:25 dice: por la cual puede también salvar perpetuamente. Amén. Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar? Y hay varias preguntas que son interesantes en la guía, pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu actitud al ver ese sacrificio de Jesús en la cruz y saber que está ahí? No importa cuántas veces tú falles, el sacrificio está bien hecho, el sacerdocio está puro y santo y está esperando que tú vengas a Él. ¿Cuál es tu actitud? ¿Se puede llegar a perder ese brillo? ¿Se puede llegar a perder ese amor? ¿Se puede llegar a perder ese gozo de ser salvos? ¿Por qué se puede llegar a perder? ¿Por qué no comparar lo que el pueblo israelita estaba pasando, que los estaba haciendo dejar el mejor pacto por empezar a buscar el pacto antiguo a nuestro mundo, a nuestra vida de hoy? ¿Qué cosas hacen que la gente esté queriendo cambiar lo mejor que Dios nos ha dado por otras cosas, otras religiones? Ojalá que Dios nos ayude a estar firmes. Termina con una palabra de fe. Recuerda, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios les bendiga a todos.